Señor les bendiga, hermanos y amigos, en esta preciosa hora. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por este privilegio que nos da de poder estudiar su palabra. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes a a esta hermosa enseñanza que vamos a tener en esta hora. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría para poder estudiar la palabra de Dios y ver cuál es lo que Él quiere para nosotros, cuáles las instrucciones que Él tiene para con nosotros a través de la palabra de Dios, ya que bendito sea Dios, Él nos ha dejado su palabra a través de la escritura y por medio de ella nosotros podemos ver las instrucciones de Dios y la manera de cómo, ¿verdad? Dios inspiró a hombres para que dieran un formato, una manera, una orientación de cómo nosotros podemos organizarnos ahora ya en el presente para continuar con la obra del Señor. Amén. Así que le voy a invitar a que oremos en este momento y así le vamos a dar gracias a Dios por todo lo que se va a hacer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este hermoso momento que tú nos das la oportunidad de poder meditar en tu palabra, estudiar en tu palabra, Padre mío. Ayúdanos en este momento para poder, Padre mío, hablar de ella, para poder interpretarla de la mejor manera que es ser interpretada por medio de tu Espíritu Santo, Padre, y de la misma palabra. Que ella nos hable en este momento y que nos instruya para seguir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. El tema que vamos a tratar ahora, hermanos, es acerca de responsabilidades del ministerio. Vamos a estar hablando en este momento, hermanos, de cómo la escritura nos enseña de cuáles son las responsabilidades de todos aquellos que anhelan un obispado, que anhelan un pastorado, que anhelan un diaconado, ¿verdad? Vamos a ver qué pasos nos da acá la escritura de que cuáles son estas características que tienen que tener todas estas personas que anhelan tener un liderazgo dentro de la congregación y así poder servir al Señor y a su prójimo. Entonces, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que ella nos da ejemplos de cómo los apóstoles, los primeros cristianos, cuando ellos empezaron a predicar el evangelio por todas partes, ellos establecieron iglesias y entonces y en estas iglesias no solamente predicaron el evangelio y se fueron, sino que dejaron pastores, dejaron líderes, dejaron ancianos para que ellos continuaran con la obra. Y en este momento vamos a estar viendo especialmente en el primer libro de Timoteo capítulo 3. Acá vamos a ver cómo Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, que era el que estaba a cargo de la iglesia ya en Éfeso. Y no solamente de la iglesia donde él estaba pastoreando, por decirlo así, sino que también él estaba a cargo de otras iglesias también, las cuales él supervisaba. Entonces acá el apóstol Pablo, acá en primera de Timoteo, capítulo 3, le va a dar una serie de instrucciones para todos aquellos que anhelan tener un ministerio dentro de la congregación, un ministerio pastoral, un ministerio de diaconado, un ministerio de servicio. Vamos a estar viendo acá los requisitos. ¿Por qué Pablo se preocupó tanto en esto? Porque para poder estar al frente de una obra se necesita de mucha sabiduría. En primer lugar, llamado por Dios. Y después viene el conocimiento de la palabra, sabiduría, amor, entendimiento, entrega completa, total delante de Dios y delante de su prójimo también. Amén. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en este momento. ¿Cómo son las responsabilidades del que está ejerciendo ya un ministerio de estos y de aquellos que anhelan un ministerio? Jovencitos que anhelan tener un ministerio más adelante en la obra del Señor, ya sea pastoral, ya sea de servicio en iglesia, diaconado, o están anhelando otros ministerios también. Es necesario que veamos ahora en este momento a través de la palabra de Dios cuáles son los requisitos que la escritura nos demanda a todos, no solamente al pastor, no solamente al diácono, sino que a toda la iglesia, a toda la congregación, a todos los que hemos creído en Cristo Jesús.
¿Por qué? Porque no es solamente decir, ya acepté a Cristo Jesús y yo ya soy salvo, así que yo ya puedo ser líder y yo ya puedo estar al frente de una obra y vamos a ver qué pasa. No, no, las cosas son en orden. En primer lugar hay un llamado para esto y vamos a estar viendo cómo se ven estos llamados para aquellos que quieren ejercer un ministerio. Amén. Bueno, vamos a ir en primer lugar a primer libro de Timoteo. Estamos en el capítulo 3. Vamos a ir al verso 1. Vamos a estar viendo en primer lugar, hermanos, la integridad personal del ministro. La persona, hermanos, que anhela un obispado, que anhela un pastorado, hermanos, tiene que tener una integridad personal. Aquí empieza todo. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 3. Nos dice, palabra fiel. Aquí está Pablo hablando. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo está diciendo acá, si alguien está deseando, obispo significa una persona o un supervisor que supervisa una obra. Eso es lo que está diciendo él. ¿Amén? O prácticamente también entra acá lo que es un pastor también que está al frente de una obra, que está velando por los bienes de la obra, que está velando por la salvación de las almas de los que se congregan en esa obra. Está diciendo acá Pablo, si alguno desea obispado, buena cosa hace. O sea, es algo bonito, es algo lindo. Sí, la palabra de Dios dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Pero usted puede decir, pero hay muchos pastores, voy por todos lados. Sí, hay muchos, muchos. Pero recuerde que los llamados del Señor son los que van a hacer la obra del Señor. Hay muchos que están delante de un ministerio, pero no son llamados del Señor, están con otros propósitos. Y es aquí donde se cumple la escritura cuando dice que se van a levantar lobos vestidos de ovejas, que traerán diferentes doctrinas, traerán diferentes conocimientos, el cual engañarán a muchas personas con astucia. ¿Y por qué? Porque ellos van a actuar conforme a sus propios intereses, no a los intereses de la palabra de Dios. Entonces la escritura nos dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y acá el apóstol Pablo nos está diciendo, si alguno anhela un ministerio, buena cosa anhela. Ahora leamos el verso 2. Dice, pero es necesario que el obispo sea, dice, irreprensible. Ya aquí empiezan las características. Las características de alguien que va a representar al Señor en la obra, en una iglesia, en una congregación, en un ministerio. Esto no es de que solamente acepté ayer al Señor y ya dentro de un mes yo me voy a ir a predicar a una iglesia y voy a levantar una congregación bien grande. Esto quiere mucho cuidado, hermano. Amigo que me está escuchando, no se deje guiar porque que tantos pastores que se están levantando y cómo están creciendo económicamente, no se deje guiar por esos, por esos engañadores. El asunto no es así. La obra del Señor es del Señor y nosotros solamente somos administradores. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor a la obra del Señor sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Él dio su vida ya en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros en agradecimiento le servimos al Señor. Y en este servicio Dios va desarrollando dones, talentos, llamados, ministerios en nuestra vida para que nosotros seamos útiles dentro de su obra sin ningún otro interés aparte de predicar el evangelio y que las almas sean salvas. Así que esto no es de que me voy a dedicar a ser un pastor porque yo veo que le va bien. No, 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 va con mal propósitos y el asunto no es así. Recuerde esto no es un trabajo terrenal, esto es un trabajo espiritual. Si lo vamos a hacer de la manera que a Dios le agrada, hagámoslo y hagámoslo de corazón. Pero si lo vamos a hacer con otros intereses distintos, mejor no lo haga porque se va a meter en problemas. Va a estar difamando, va a estar blasfemando el nombre del Señor, diciendo que está representando algo que usted ni siquiera sabe lo que es. Y Pablo también le advierte de estas cosas a Timoteo acá en esta carta. Entonces acá empieza y le da 13 aspectos. Del verso 2 al verso 3, acá el apóstol Pablo da 13 aspectos de alguien que quiera ser un ministro, que quiera ser
un pastor que quiera estar al frente de una obra, aquí da algunas características de lo que un ministro debe de tener. En primer lugar, dice que sea irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una buena reputación. Miren, hermanos, cuando venimos al Señor y le entregamos nuestro corazón al Señor, hermanos, y lo hacemos en sinceridad, ¿sabe qué? Los cambios empiezan a efectuarse en nuestra vida. Los frutos del Espíritu empiezan a manifestarse en nuestra vida y empezamos a cambiar. Lo malo que hacíamos antes ya no lo hacemos porque ahora amamos al Señor. Y sabe, estos cambios empiezan a reflejarse, hermanos, a nuestro alrededor, y las personas que están alrededor empiezan a ver ese cambio en nuestra vida y eso va a traer una buena reputación. Alguien que tenga una mala reputación no puede ser un ministro del Evangelio, no puede representar la obra del Señor acá en la tierra. ¿Por qué? Porque tiene una mala reputación. Nadie le va a creer porque está predicando o enseñando algo que ni él mismo lo puede vivir. Continúa acá el apóstol y dice también, marido de una sola mujer. En este tiempo acá en Éfeso había una depravación moral muy grande. Y aún muchos hermanos en la congregación querían tener 2 y hasta 3 mujeres. Entonces Pablo se ve en la necesidad de decirles marido de una sola mujer. Pero tal vez usted puede decir, pero en la Biblia encontramos reyes que tenían muchas mujeres. Sí, tuvieron muchas mujeres, pero ¿sabe qué? Nunca fue la voluntad de Dios que tuvieran muchas mujeres. Aún Dios les advirtió en ciertos momentos diciéndoles que no tuvieran muchas mujeres porque eso iba a ser el tropiezo de ellos más adelante. ¿Qué es lo que está establecido por Dios? Allá en Génesis, dejará el hombre, padre y madre, se unirá a su mujer, una mujer, y serán una sola carne. Mire, ese es el propósito de Dios. Y ahora acá Pablo lo está reafirmando, que sea marido de una sola mujer, para que pueda ser un ministro fiel, un buen ejemplo, no solamente dentro de la congregación, sino dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, de que él es una persona recta, moral, delante de Dios y delante de los hombres, que respeta su hogar, que respeta a su esposa. Mire, las características para que alguien sea un ministro del Evangelio. Seguimos, que sea sobrio, que sea maduro, que sea firme, que su palabra sea sí, cuando diga sí, cuando diga no, que no sea no, que no engañe, que sea una persona madura, que sepa actuar con cordura en todo momento, que sepa representar la posición ahora en la cual está en Cristo Jesús, que tenga carácter, que tenga sencillez, que tenga humildad, que sea puros en todos sus caminos, que sea prudente, que sepa tomar decisiones sabias, no aligeradas, no a la carrera de la cual después se va a arrepentir. Mire las características para un buen ministro del Evangelio: que sea prudente, que sepa qué es lo que va a hablar, que cuando no está seguro de hablar algo es mejor que calle, cuando no sepa la respuesta a algo que se le está preguntando, que sea humilde, que diga no, no lo sé, pero que no vaya a salir el orgullo para decir no, a mí nadie me gana y yo voy a contestar cualquier cosa, va a quedar en vergüenza. Mire, un ministro del Evangelio tiene que aprender a ser disciplinado en muchas áreas de su vida. Ya no puede seguir viviendo de una manera en libertad de lo que su cuerpo, sus deseos, sus anhelos quieran hacer. Tiene que sujetarse ahora a la palabra de Dios, ahora al Espíritu Santo, dejar el orgullo que baje y que la humildad crezca en su vida para que sea un ministro del Evangelio. Si no, va a llegar a ser un ministro prepotente, un ministro que cae mal, no solamente dentro de la iglesia porque actúa sin amor y siempre manipula y siempre pone opresión a los miembros, y no digamos para los de afuera, mucho menos. No va a ser una persona en la cual los de afuera digan, no, esa persona sí está representando el cargo que tiene de ministro del Evangelio. No, van a decir los que están allá afuera, no, esa persona. Y pastores, dicen, miren. Y líder de la iglesia es, y miren cómo se anda comportando ahí. Por eso la prudencia.
Estas características que Pablo está dando acá, no las está dando por gusto, sino que Pablo está preocupado porque sabía que para que la iglesia, la obra del Señor se mantuviera firme y se mantuviera pura, tenía que haber un buen liderazgo, un liderazgo que estuviera sometido a la voluntad de Dios, ya no a los placeres carnales, sino a la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Muchos liderazgos de muchas congregaciones están en decadencia porque se están dejando guiar más por pensamientos, por razonamientos, por sentimientos y no por la palabra de Dios. A cualquier persona ponen de líder de la noche a la mañana y las cosas no son así. Lo vamos a estar viendo a través de la escritura, hermanos. Mire, esto no es de correr. La obra es del Señor y hay que pedirle sabiduría a Dios para ir haciendo las cosas conforme a la voluntad. Amén. Dice que sea decoroso también, o sea, que sea sabio en su vestir. Un ministro del evangelio tiene que ser sabio cómo se va a vestir, no solamente delante de Dios, sino también delante de su familia, delante de la comunidad, delante de aquellos que no conocen a Cristo. Que digan, esa persona si es decoroso, se viste bien, se viste correctamente, da a conocer ahora que hay un cambio en su vida. Pero si el ministro no se sabe vestir correctamente, anda con pantaloncitos cortos, bien pegados y etcétera, etcétera, podemos empezar a hablar muchas cosas. Mire, no se va a diferenciar del mundo. Sí, por eso estas características son importantes y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo cada día para que Él nos haga ver qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan a Dios. Tenemos que ser bien sabios, prudentes y pedirle a Dios sabiduría en todo esto. También dice acá el apóstol Pablo que sea hospedador. En este tiempo, hermanos, acá en Éfeso no habían carros, hoteles como lo hay ahora. Y había muchos viajeros que pasaban caminando por las calles, hermanos. Y muchas veces ellos no tenían dónde comer, no tenían dónde dormir. Entonces acá está diciendo el apóstol Pablo, un buen ministro del evangelio tiene que compadecerse de aquellos que tienen necesidad y de incluso darles de comer o hasta hospedarlos para que no se queden en la noche durmiendo a la intemperie. Me recuerdo yo en el lugar donde vivía mi abuela. Pasaban personas humildes que bajaban de otras comunidades. Venían a vender limones, venían a vender gallinas para ellos hacer un poquito de dinero y poder regresar a su pueblo. Y yo me acuerdo que cada vez que pasaban ellos, a veces mi abuela le decía, pase a la casa. Bajaban su mercancía, la ponían ahí afuera, hermanos, y les servían de comer, le daban de beber, descansaban un poquito y luego continuaban. Y no se les cobraba ningún centavo, hermanos. Pero ya ahora todo eso se ha perdido porque la maldad está alrededor. Ahora, por eso está diciendo acá, un buen ministro del Evangelio tiene que compadecerse de su prójimo cuando lo ve en necesidad. No se puede burlar, no se puede reír de las circunstancias de otras personas y no ayudarle. Entonces el apóstol Pablo está haciendo acá, está diciendo algo más también, apto para enseñar. En primer lugar, tiene que ser conocedor de la escritura. Amén. La escritura, hermanos, no se conoce de la noche a la mañana. Hay que leer mucho, hay que dedicar tiempo a la palabra, hay que ser disciplinados, hermanos. Amén. Para que después cuando el ministro vaya a enseñar la escritura, no solamente esté repitiendo lo que dice la escritura, sino que también él lo esté viviendo, él esté dando ese ejemplo también. Es ahí donde la palabra de Dios va a respaldar al ministro, que sea apto para enseñar, una persona llena de amor, lleno de conocimiento de la escritura y sobre todo que pone en práctica lo que predica. Esa es una persona que es apta para enseñar. Mire, son los requisitos para un buen ministro del evangelio, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque el ejemplo muchas veces puede más que las palabras. Pero lo que estamos hablando acá no es de palabras humanas, sino las palabras que el mismo Dios inspiró a hombres que están ahora acá en la escritura, en la palabra de Dios. Y estas palabras, hermano, esta palabra de Dios, esta palabra de poder acompañada de un ministro del evangelio,
que es honesto y sincero delante de Dios y que vive lo que predica, va a llegar con poder a las almas, a los corazones, y ellos van a aceptar ese mensaje de salvación. Seguimos. Dice, no dado al vino. Aquí hay otra controversia también. No dado al vino. O sea, que no le guste tomar, que no le guste embriagarse. Pablo en cierto momento les dijo a esta misma iglesia en Éfeso, al principio, les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Qué era lo que estaba pasando acá en estas comunidades? Había una depravación bien grande. Los nuevos convertidos necesitaban enseñanza, necesitaban doctrina, necesitaban un discipulado, porque si no ellos iban a continuar con su mismo estilo de vida. ¿Y qué era lo que estaba pasando acá? Vemos también que en cierto momento Pablo aconseja a Timoteo y le dice, Timoteo, toma un poquito de vino y deja de tomar mucha agua por tu enfermedad. Y muchas veces estos versículos se malentienden. Dice, ¿cómo es que en un lado dice que no tomen vino y por otro lado dice que tome vino? Miren, vamos a aclarar este punto acá. Timoteo era un joven dedicado a la obra del Señor. Amaba tanto la obra del Señor que tenía mucho cuidado en todo lo que hacía. Hay diferencia del vino. El vino viene de la uva. El vino recién hecho es como un fresco, que usted lo puede hacer de cualquier fruta. Lo corta, lo exprime, hace el jugo y usted lo toma. Ahora, el asunto con la uva es de que si se hace el jugo y se aguarda, eso se fermenta, se alcoholiza. Y ya después eso, al tomar ese vino ya fermentado, eso va a traer otras sensaciones al cuerpo. Pero Timoteo, tan fiel que era a Dios y amaba la obra, que aún Timoteo no tomaba vino ni de recién hecho. Ni aunque hubieran cortado la uva hoy en la mañana y hubieran hecho el jugo, aún Timoteo no quería tomar ese vino porque sabía que esto podía ser piedra de tropiezo para otros creyentes. Y estamos viendo también acá que Timoteo también sufría algunas enfermedades. Entonces, y Pablo se está preocupando por Timoteo. Dice, no, este muchacho solo a pura agua está tomando. No está tomando ningún jugo, no está tomando nada que le traiga proteínas y vitaminas. Entonces le aconseja, toma un poquito de vino, eso te va a ayudar para que te dé fuerza, para que te dé vitaminas. Pero no le dice un vino fermentado, sino ese jugo puro que venía de la fruta. Es por eso que Pablo le aconseja a Timoteo. Pero Timoteo, como quería dar un buen ejemplo, no quería ser piedra de tropiezo, él estaba solamente tomando agua. Pero por eso vemos que ese consejo que Pablo le da a Timoteo tenía una razón, una razón. Pero ahora acá, lo que le está diciendo acá Pablo, aquí en primera de Timoteo capítulo 3, es de que no sea dado al vino. ¿Por qué? Porque si Pablo dice, pueden tomar vino, ellos ya iban a agarrar la libertad y iban a empezar a conseguir vino, no del recién hecho, sino del fermentado. Y después hubieran dicho, no, Pablo lo dijo, ahora en la actualidad dicen, no, Pablo dijo que tomaran vino. Y van a buscar el vino más fermentado y se alcoholizan. Eso es totalmente errante, va en contra de la palabra de Dios. Todo aquello que nosotros ingerimos, que trae reacciones que ya están fuera de nuestros cinco sentidos, hermano, eso no es agradable delante de Dios. Dios no quiere, hermanos, que nosotros estemos digiriendo cosas que van a dañar nuestro organismo. Si amamos a Dios, si queremos ser buenos ministros del Evangelio, vamos a ser prudentes en todo lo que nosotros hacemos y aún digerimos. Acá Pablo dice, yo no les voy a dar ese chance de decirles que un poquito de vino, no dados al vino. O sea, prácticamente, ¿quiere ser ministro del Evangelio? Deje de tomar vino. Amén. Prácticamente. Si no va a ser un ministro del Evangelio borracho. Eso es lo que va a pasar. Y Pablo quería advertir, quería cortar eso desde un principio. Dice, no dados al vino. Dice también no pendenciero. ¿Qué significa pendenciero, hermanos? No peleas, no riñas. Un ministro del Evangelio no tiene que andar peleando.
tiene que ser humilde, tiene que ser tranquilo, tiene que pagar no mal por mal, sino con el bien, pagar el mal que le hacen otras personas y orar para que sea Dios el que se encargue de las personas. Amén. Y dice, mire, sigue, dice, no codicioso en ganancias deshonestas. Todo ministro o persona que anhela un ministerio, si ama la ganancia deshonesta, no va a ser un buen ministerio. Porque a la hora que llegue a tomar un cargo dentro de la iglesia, su único interés va a ser el dinero, el dinero. Y cuando un ministro del evangelio, un pastor o cualquier líder dentro de la congregación, su ambición es el dinero, va a empezar a oprimir al pueblo, a oprimir a los hermanos. Y lo va a empezar a sentir mal y va a usar la palabra a su favor, que traigan esto, traigan el dinero si no lo están bien delante de Dios. Y ya empiezan a sacar todo fuera de contexto, lo cual es algo de lo que Dios no ha mandado hacer. Lo que vamos a traer, lo vamos a traer de corazón delante de Dios. Y esto es algo entre nosotros y Dios. Ningún ministerio, ningún ministro tiene que estar poniendo presión a ningún miembro para que lleve dinero a la iglesia. Eso es fuera de la voluntad de Dios. Dios conoce las necesidades de la congregación, ¿cierto? Los ministros conocen las necesidades de la congregación, ¿cierto? Los miembros conocen las necesidades de la congregación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dejar en las manos de Dios, para que sea Dios el que ponga tanto el querer como el hacer en cada persona, para que pueda traer de corazón, para que en la iglesia haya lo necesario, lo suficiente, para que pueda seguir hacia adelante. Amén. Dice, sino amable, apacible, o sea, no violento y no avaro. Amén. Solo en estos versículos, hermanos, desde el 1 al 3, ya vemos acá varias características que el apóstol Pablo está diciendo de alguien que quiere ser un ministro del evangelio, cómo tiene que portarse. Amén. Esto no es de que voy a ser un ministro del evangelio y ni siquiera se ha convertido al Señor. Mire, lo que va a venir a hacer es un daño grande a la iglesia. Muchas personas hoy no quieren ir a las iglesias. ¿Por qué? Porque en un momento u otro fueron de todo corazón a buscar a Dios, a una congregación, y se juntaron con un ministro que no llenaba estos requisitos. ¿Y qué fue lo que pasó? Vieron un mal ejemplo de un hombre que decía ser un ministro del evangelio y ahora no quieren ir a la iglesia. ¿Se da cuenta? La importancia de un buen ministro del evangelio, las características que tiene que tener. Amén. Si usted ya es un ministro del evangelio, gloria a Dios, siga hacia adelante, lea la escritura y que cada día pues lo vaya formando la escritura a usted también conforme a la voluntad de Dios para que sea de bendición en la congregación en la cual usted se encuentra. Pero si todavía usted no es un ministro del evangelio y anhela el día de mañana, en su corazón anhela tener un ministerio y servirle al Señor, dígale al Señor, desde ya, ayúdame a trabajar en estas áreas para que cuando llegue ese momento de yo servirte en un ministerio, yo ya esté preparado, no solamente delante de ti, sino también de los que me rodean, para que yo pueda predicar y anunciar el evangelio, hermanos. Amén. Porque si no, venimos a hacer un alboroto, hermano, en la congregación. Sí, porque ya después no se va a saber, ¿verdad? Si la congregación pertenece a Dios o pertenece al hombre. Es muy importante, hermanos, todo esto. Ahora, también el apóstol Pablo habla un poco acerca del entorno familiar de aquel que quiere ser un ministro del evangelio. Vamos ahí entonces, 1 Timoteo 3, leamos el verso 4 y el verso 5. Nos dice que gobierne bien su casa. Nos continúa diciendo que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Ahora, acá el apóstol Pablo se está dedicando a una parte muy fundamental y muy delicada. La vida familiar del ministro. Amén. ¿Cómo es el ministro en su hogar? Si alguien está anhelando un ministerio, ¿cuál es su ejemplo de fe en el hogar en este momento? ¿Tiene a sus hijos bajo sujeción, como dice acá? ¿O deja que sus hijos hagan lo que Dios quiera? O sea, miremos detenidamente cuál es el punto acá que el apóstol quiere enfatizar acá, hermanos. Amén.
tenemos que ser conscientes en este punto, hermanos. Los niños nacen, ellos quieren amor, quieren estar cerca de sus padres, ellos quieren aprender de sus padres, y luego pues ellos van a llegar a una edad en la cual ellos van a tomar su propia decisión. Así que por muy buen creyente que pueda ser usted, puede ser yo, puede ser cualquier persona, los hijos van a tomar sus propias decisiones más adelante y ahí ya no se puede meter uno. ¿Cuál es el papel, hermano, del ministro? Es de que cuando los niños están pequeños, hermano, dedicarles su tiempo, hermanos. Mire, disciplina, amor y oración. Disciplina, amor y oración, hermanos. Amén. Para que en el hogar haya un buen ejemplo. Disciplina, ¿por qué? Porque no se va a aceptar lo malo. Se le va a decir, eso no es correcto hacerlo. En primer lugar, no le agrada a Dios. En segundo lugar, eso va en contra de la sociedad. Y se corrige todo aquello que el niño quiera aprender o hacer en su crecimiento. En amor. Porque no solamente le va a dar duro al niño todo el tiempo. Tiene que darle amor. Tiene que dedicarle tiempo a sus hijos. Y tercero, oración. Para que sea el Señor el que dirija a esta persona en su hogar, para que pueda tener una buena relación. Y volvemos a lo mismo, el orgullo. El orgullo es el que arruina los hogares. El orgullo es el que arruina los ministros. Tiene que haber siempre humildad, tiene que reconocerse siempre sus errores en todo momento. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Van a descuidar su hogar. Y dice aquí la palabra, ¿cómo alguien que no sabe gobernar su casa va a poder gobernar bien la casa del Señor? Es imposible, hermanos. Amén. Pero ahora vemos algo, que muchos líderes de congregación y aún hasta ministros del Evangelio están ante las necesidades de cualquier miembro de la iglesia a cualquier hora de la noche. Y su familia la dejan abandonada. Puede ser el cumpleaños del hijo más pequeño, pero como llamó el hermano, la hermana fulana que necesita oración, se van. Dejan a la familia por un lado. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Amén. Si usted es un ministro del Evangelio o quiere ser un ministro del Evangelio y ya tiene su hogar, tiene que saber dedicarle el tiempo a su familia. Porque si usted no le dedica tiempo a su familia, usted no va a poder gobernar bien la casa del Señor. Como alguien que dice que ama a todo mundo, que en la congregación predica del amor, de que hay que apoyarse los unos a los otros, cuando en la casa él nunca está para apoyar a su familia cuando ellos lo necesitan. ¿Qué es lo que pasa acá? Los hijos crecen rebeldes porque el padre nunca está en la casa, porque el padre siempre está atendiendo las necesidades de medio mundo, pero nunca tiene tiempo para dedicarle tiempo a su familia. ¿Qué es lo que pasa? Los hijos crecen en desobediencia, crecen en rebeldía y no se sujetan. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, una persona así no puede ser un ministro del Evangelio. En mi vida yo he visto muchos líderes de iglesia que han sido menospreciados porque le dedican tiempo a su familia. Y yo he dicho que erróneo está eso, porque el que es un líder de la iglesia, el que es un pastor, el que es un ministro o miembro, todo aquel que tenga su familia, tiene que dedicarle tiempo a su familia, tiene que velar por su familia, tiene que cuidar su familia. Si no, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. El enemigo va a venir y va a destruir ese hogar. Por eso es bien importante esto acá. El ministro del Evangelio tiene que tener en orden su casa para que su casa sea de ejemplo para las demás familias de la congregación. Si el ministro en la congregación no da un buen ejemplo familiar, entonces ¿cómo va a poder influir en las familias de la iglesia para que ellas sean unidas? Es imposible, no se puede. El apóstol Pablo acá es bien claro. Tiene que tener en orden su casa. Tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios, el sacerdote Elí, en el Antiguo Testamento. Él estaba ejerciendo el sacerdocio. Sus hijos estaban trabajando también en el tabernáculo. Sus hijos estaban practicando la fornicación, hermanos. Elí lo sabía, hermanos. Y él llegaba y le decía, no lo hagan, no lo hagan. Y ellos nunca le ponían atención al papá.
Entonces, este hombre, Elí, no era un buen ministro del evangelio porque no tenía carácter, como estamos leyendo acá en las características que dice Pablo en los primeros versículos. No tenía carácter, hermanos, amén. La casa del Señor tiene que ser guardada en celo, hermanos, amén. ¿Verdad? Como un líder de la iglesia va a tener a su hijo en una posición, en un liderazgo dentro de la congregación, sabiendo que anda mal delante del Señor? No se puede. Y si lo hace, es un mal ministro del evangelio, hermanos. Amén. Un buen ministro del evangelio siempre va a ser una persona con carácter, hermanos. Amén. Pero ¿sabe qué? Esto no empieza, hermanos, cuando los hijos ya están grandes. Esto empieza desde que la familia comienza. Los niños empiezan a crecer. Disciplina, amor. ¿Y cuál es el otro que les dije? Oración. Que haya humildad, que haya amor en la casa. El ministerio más grande de un ministro del evangelio es su hogar. Amén. Y ya después él va a trabajar en la congregación y va a ayudar a otros para que también sigan hacia adelante. Amén. ¿Qué tareas tiene un ministro, hermano? Uno, educar. Educar. Allá en Deuteronomio 6:7 dice la escritura, y las repetirás a tus hijos. Está hablando de la palabra de Dios. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Miren. Este es el trabajo de un ministro. Educar a su familia, educar a sus hijos, hermano. Hablar de la palabra de Dios en todo momento. Pero sobre todo, que la practique, que la viva. Ese es el mayor ejemplo, hermanos. ¿Qué dice la escritura? Instruye al niño en su camino, mas cuando fuere grande, cuando fuere viejo, no se apartará. Amén. Un buen ejemplo, hermanos, nunca va a ser desechado. Amén. Pero si se dio un mal ejemplo, los hijos se van para el mundo, el pastor se queda en la iglesia solo, hermano, sin ninguna autoridad para poder reprender, hermano, o para poder poner en orden, amén, a otras familias dentro de la congregación. ¿Cuál es otra característica acá de un padre, hermano, en el hogar? Tiene que proveer. 2 Corintios 12:14 nos dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Amén? Miren, el padre tiene que proveer a su familia. Es el trabajo de un buen ministro del evangelio. Amén. Mi hermano, nos estamos enfocando bastante. Si alguien ya es ministro del evangelio, pues le estamos recordando los requisitos de su llamado para que se mantenga firme en estos. Amén. Y también estamos recalcando en esto para todos aquellos que el día de mañana anhelen un ministerio, entonces vean que hay características, que hay requisitos para llegar un día a poder tener un ministerio en la cual le dé la honra y la gloria a Dios. Por eso es importante la instrucción, hermanos. Un ministro del evangelio, hermano, que no conoce la escritura, hermanos, es un peligro, hermanos, en una congregación. Porque va a hacer todo a su manera, a como él piensa, a como a él le enseñaron, a su propia manera de ver las cosas. Y nunca se va a ir a la escritura. Entonces ahí van a venir muchos errores, hermanos, dentro de la congregación. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Pablo también hace otro énfasis acá, hermanos, en el verso 6 y en el verso 7, acerca de las prácticas morales de un ministro. Leamos, hermano, el verso 6. Dice, no un neófito. Ahorita vamos a ver qué quiere decir neófito. 6. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. En estos dos versículos, hermanos, acá el apóstol Pablo da a entender algo bien profundo. En primer lugar, cuando dice que no sea un neófito, está diciendo que no sea un principiante. Un principiante, como les decía al principio, si acepté el mes pasado y al otro mes yo ya quiero ir a pastorear, le voy a decir algo. Es un neófito, es un principiante. ¿Por qué? Porque ni aún todavía no sabe la forma de trabajar de la congregación, cómo está organizada la iglesia, cómo se trabajan con los hermanos. En primer lugar. En segundo lugar, todavía no tiene un conocimiento amplio de la escritura. Entonces una persona así es un neófito, es un principiante todavía. Amén.
Mire, ser un ministro del Evangelio, hermano, es un cargo bastante fuerte, el cual se necesita mucha sabiduría y en la cual le voy a decir algo, no hay que correr a un cargo de estos, a un ministerio de estos. Sino hay que decirle al Señor, Señor, si en tu voluntad está que yo un día llegue a ser un ministro del Evangelio, ayúdame, moldeame, cambia mi carácter, mi forma de pensar, cambia mi forma de actuar con la gente si está mal y ve moldeando mi vida para que cuando llegue ese día de que tú me quieras poner en un ministerio, yo voy a estar preparado. Amén. Porque si no, hermano, un principiante, hermano, no va a hacer las cosas correctas. Pablo está diciendo acá, hermanos. Amén. Ahora, a veces hay personas que han aceptado y rápido empiezan al estudio de la palabra de Dios, empiezan a prepararse y ya después de 1 año o 2 años, pues hay un llamado, hermanos. Pero ese llamado, ¿sabe qué? Vea, se empezó a ver desde el principio que aceptó a Cristo. Se empezó a ver en sus frutos. Andaba atento con los hermanos, amando a los hermanos. El que no llegó a la iglesia lo iba a buscar. ¿Por qué no viniste? Invitaba a amigos, vengan a la iglesia. Y en la congregación, activo siempre en cualquier cosa, trabajando acá, trabajando por el otro lado, siempre dispuesto al servicio, hermanos. Amén. Entonces, desde el principio, desde que aceptan al Señor Jesucristo, ya es evidente que hay un llamado a un ministerio más adelante, hermanos, aleluya. Y Dios lo puede levantar en 1 año o 2 años, hermanos, y ya lo puede llevar, hermanos, a un ministerio. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Pero ¿sabe algo? Lo más conveniente, hermanos, es tomarnos nuestro tiempo. Para llegar a ser un ministro del Evangelio, hermanos, hay que disciplinarnos en muchas áreas de nuestra vida, hermanos. Y hay que leer mucho la Escritura. Amén. Y pedirle al Señor que nos dé una buena interpretación de ella. Amén. Bueno, sigamos acá entonces. No neófito y que tenga un buen testimonio de los de afuera. Amén. Mire, aquí hay algo bien delicado. Algo bien delicado. Un ministro del Evangelio que le cae bien solo a los miembros de la iglesia. Pero todos los de allá afuera hablan cosas malas de ese ministro. Las cosas no están bien. Las cosas no están bien, hermanos. Amén. Porque un ministro del Evangelio tiene que preocuparse, hermanos, no solamente, hermanos, por tratar bien a la congregación, sino dar un buen testimonio a los de allá afuera, hermanos. No puede llegar a comprar a una tienda y andar todo serio y enojado y pasarse llevando a la gente, hermano. ¿Qué es eso? Eso no es de un pastor, eso no es de un ministro del Evangelio, hermanos. No puede andar allá en el trabajo, allá afuera, hablando mal de su prójimo, hablando mal de otros pastores, hablando mal de otras congregaciones, hablando mal de otras personas solamente porque sus doctrinas son diferentes a las de su congregación, hermano. ¿Qué testimonio está dando este pastor, hermano, para los de allá afuera, hermanos? Amén. Mire, las cosas no son como a veces la pintan, ¿verdad? Que yo soy el pastor, yo preparo un mensaje y yo lo predico y gloria. No, hermano, este es un trabajo, hermanos, personal, constante, las 24 horas del día. Cuando estamos en el hogar, cuando estamos en la congregación y cuando estamos allá afuera con aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Y más con ellos todavía, hermano, tenemos que ser más sabios, más prudentes y actuar con más amor. Aunque nos ofendan, no pagar con mal, sino con bien. ¿Para qué? Para que un día ellos puedan venir a Cristo Jesús también. Analicemos todos estos aspectos, hermanos. Amén. Un ministro del Evangelio no es solamente, yo soy pastor y respétenme. No. Ese puesto se gana, hermanos. Amén. Y sabe algo, ese testimonio no es de la noche a la mañana. Como les dije en este momento, esto empieza desde que aceptamos a Cristo Jesús. Es un camino, es un testimonio, hermanos. Nuestra perseverancia, nuestro trabajo en la congregación, nuestro testimonio con los de allá afuera, hermanos. Y aquí el apóstol lo dice. Que tenga un buen testimonio con los de afuera. Amén. Bueno, hasta aquí hemos visto solamente de lo del ministro, hermano. Hay mucho más que pudiéramos hablar, pero aquí vamos a quedar con lo del ministro, hermano. Ahora vamos a hablar acá sobre los diáconos, sobre los servidores también, hermanos, que es un puesto que está un poco más bajo que el pastor, que el ministro de una congregación, pero también las responsabilidades de un diácono también son fuertes, hermano.
Porque ellos van a ser los servidores, los ancianos de la iglesia que van a dar un ejemplo a la congregación, hermanos. Amén. Un diácono no va a esperar que alguien nuevo en el evangelio le esté dando ejemplo de búsqueda, de servicio, de sometimiento, de disciplina moral en su vida cristiana. El diácono tiene que dar un ejemplo a los nuevos creyentes. Amén. Y a los demás también, a los demás hermanos en la fe también. Veamos acá. 1 Timoteo 3, del 8 al 10. Acá estas ya son instrucciones, hermano, para los diáconos, para los ancianos, para los servidores, hermanos. Amén. Verso 8 nos dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Para qué? Y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles, hermanos. Amén. Ahora aquí ya vamos con lo que es las características de un diácono, hermano. Estamos siguiendo bíblicamente, hermanos. Amén. Esteban fue un diácono de la iglesia. Él fue escogido para ser un diácono de la iglesia, un servidor. Mire, y fue un varón lleno del poder del Espíritu Santo, en la cual estuvo dispuesto hasta dar su vida por el evangelio, hermanos. Amén. No podemos decir, es que yo guardo la fe. No es solamente guardar la fe, hermanos, sino también ponerla en práctica. Ponerla en práctica. ¿Qué dice la palabra? Los más fuertes ayuden a los más débiles. Amén. Entonces, un diácono dentro de la congregación, un servidor dentro de la congregación, es alguien que tiene que estar dispuesto para ayudar a los más débiles, hermanos. Amén. Pero vamos a ver las características que dice acá el apóstol Pablo para alguien que quiera llegar a ese puesto de un diácono. En primer lugar dice, sean honestos, sean sinceros. Un diácono que no sea honesto, imagínense, que habla una cosa aquí y después anda hablando otra cosa por allá. Esa persona no puede llenar un puesto de diaconado. O alguien que anhela un puesto de diaconado, aprendamos a ser honestos en todo momento, no mintamos, digamos la verdad. Dice también sin doblez, que sea firme, que sea recto, ¿verdad? Que su sí sea sí, que su no sea no. Amén. Dice, no dados al mucho vino. Otra vez vuelve acá el apóstol Pablo a recalcar esto. No dados al mucho vino, o sea que no se vayan a embriagar. Amén. Bueno, aquí ya vimos el ejemplo de Timoteo, ¿verdad? Pablo le aconseja a Timoteo que tome un poquito de vino, pero un vino recién hecho, no fermentado, ¿verdad? Ok, entonces como a Timoteo se le dijo que tomara vino recién hecho, pues aquí podían haber hombres que hubieran dicho, bueno, si Timoteo tomó, pues nosotros también vamos a tomar un poquito y después conseguimos ahí del otro que está fermentado y como ya está probado, pues no hay ningún problema. Amén. Pablo dice acá, no dados al vino. Amén. También dice, no codicioso de ganancias deshonestas. No, que no ame el dinero, hermano. Amén. La raíz de todos los males, ¿cuál es? Es el amor al dinero. Amén. Un diácono dentro de una iglesia que ame el dinero, hermano, es un peligro. Va a empezar a ver bien a los que dan bastante. Y a los que dan poquito los va a empezar a menospreciar. Y hasta les va a decir que están en pecado, hermanos. Que guarden la fe con limpia conciencia, hermanos. ¿Qué quiere decir esto acá? Que lo que están predicando ellos, que lo que están demostrando en la congregación, hermano, también lo estén viviendo, para que su conciencia esté limpia y puedan ministrar, hermanos, aleluya, dentro de la congregación y ayudar a otros hermanos también con limpia conciencia. Cuando un diácono aconseje a otro, hermano, no se preocupe, hermano, mire, si le hicieron mal, no se preocupe, usted ámelo, amén. Pero si el diácono le hicieron algo malo y está odiando a alguna persona, no tiene conciencia, no está guardando la fe con limpia conciencia, hermanos, amén. Mire, son requisitos, hermano, de un diácono, son requisitos de alguien, hermano, que va a ser un servidor dentro de la congregación. Dice, sean sometidos a prueba primero. Amén. Lo que hablábamos al principio. Solo porque ya llegó a la iglesia, ya en un mes, 2 meses lo vamos a poner de diácono. No, las cosas no son así. Dice, sea sometido a prueba en primer lugar.
¿Y qué significa eso, hermano? Tiempo, tiempo, hermanos, amén. Que este hermano, esta persona, se desenvuelva en la congregación, que se vean los frutos en su vida, que se vea la madurez en su vida de cómo ellos están trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Porque si imagínense alguien que anhela un diaconado, hermanos, amén, pero no llega a la congregación. Cuando tiene un problema no llega a la congregación. Porque se sintió mal, no llega, por cualquier cosa busca excusa y nunca se ve en la congregación. No va a poder llenar un requisito, hermano, de poder estar al frente de la congregación, hermano, para poder ayudar a los demás hermanos. Pero mire, hermano, tenemos que tener un carácter firme, hermanos. Amén. Cuando es el tiempo de buscar a Dios, hay que buscar a Dios. Cuando es tiempo de dedicar a la familia, es tiempo de dedicar a la familia. Cuando es tiempo para ir a trabajar, es tiempo para trabajar. Cuando hay tiempo de ir a estudiar, hay que ir a estudiar, hermano. Pero cuando sea el tiempo de estar en la casa del Señor, hermano, hay que estar en la casa del Señor. Tanto para el que ya es diácono, así también como aquel que anhela un diaconado, también tiene que esforzarse, hermano, por estar en la casa del Señor para alabar el nombre de Cristo Jesús y servir en todo lo que pueda ayudar a otros hermanos. Amén. Y dice, entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Amén. Entonces, aquí ya la aprobación del apóstol Pablo y dice, bueno, si son irreprensibles, pues llenan estos requisitos, pues entonces ya pueden llenar ese puesto de diácono en la congregación. Amén. Ahora, hermanos, aquí en el verso 11 hay un cambio bastante radical. Porque empezamos con los ministros, después vamos con los diáconos, pero ¿sabe qué? Ahora vamos con las diaconisas. Mujeres, hermano, mujeres, no, o sea, no solamente hombres, hermano. Ahora también vamos a ver los requisitos de las mujeres que están en el servicio. Sí. Oh, mire, le voy a decir algo. En la Biblia hay mujeres que fueron diaconisas. Usted lo sabe. Y lo vamos a estar viendo acá en este momento. Amén. Leamos el verso 11, hermano. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, hermanos. Amén. Aquí podemos aplicar en varias áreas. En primer lugar, las esposas de los ministros, las esposas de los diáconos, amén. Y también mujeres que tenían el puesto de diaconisas dentro de la congregación. ¿Y qué características da acá? Dice que sean honestas, lo mismo que al ministro, lo mismo que al diácono, también la diaconisa, la mujer que quiere servir dentro de la congregación, tiene que ser honesta. No puede decir, yo amo a todos mis hermanos acá en la congregación, y cuando sale de la iglesia dice, a esa hermana ni la quiero ver. No, una mujer así no puede llenar estos requisitos, hermano, para servir dentro de la congregación. Tiene que ser una mujer honesta, dice, no calumniadora, no levantar falsos, hermanos. Amén. Mire, le voy a decir algo en este momento. Hay cosas que no son verdad y otros no podemos usarlas como que fueran verdad. No se puede. Segundo, hay cosas que aunque sean verdad, hay que ser sabios si las vamos a hablar o no las vamos a hablar. Si vamos a provocar un problema o no vamos a provocar un problema. Tenemos que orarle al Señor y decirle, Señor, si yo soy la persona indicada para arreglar este asunto con X persona, pues ayúdame, dame sabiduría. Y si no soy yo, pues yo voy a orar por esta persona. Amén. Pero mire, hermano, no calumniadora. Esto está hablando aquí a las mujeres. Que sean honestas, que no sean calumniadoras. Que lo que hablen de una persona en un lugar, lo hablen en otro lugar también. Amén. Y dice que sean sobrias y que sean fieles en todo. Amén. O sea, las mujeres también pueden ser diaconisas. Las mujeres también pueden servir dentro de la congregación también. Pero también tienen que esforzarse. También tienen que, como decimos, tienen que echarle ganas cada día. Porque no van a llegar a la iglesia a servir y a vivir de la manera que ellas quieren. Eso no es así. También tienen que ser disciplinadas en su vida, en su hogar, en el trabajo, donde quiera que estén, con los de allá afuera también, en la congregación. Tienen que ser mujeres que van a ser maduras, porque van a ser mujeres que no solamente van a servir, sino que van a dar ejemplo a las señoritas y a las más pequeñas que vienen detrás, para que ellas también sigan un mismo ejemplo. Qué feo llegar a una iglesia donde hay servidoras
que andan en pleito con medio mundo, que andan peleando con la vecina, que andan peleando con la hermana, que no se llevan porque pasó esto y esto hace muchos años y yo no. Pónganme a servir, pero con ella sí, pero con ella no. No, hermano, alguien que va a ser servidora dentro de la congregación, una diaconisa, tiene que amar a todos, hermanos. Le hayan hecho bien o le hayan hecho mal, hermano, tiene que aprender a amar. ¿Y cómo viene esto? A través de la humildad y sujeción a Dios, a través de la oración, hermano. Hay cosas que no son fáciles, hermano, pero ¿sabe qué? El Señor nos va a dar el amor necesario para nosotros poder vivir en ese camino y poder servir dentro de la obra del Señor, hermanos. Amén. Veamos algunos ejemplos. Romanos 16:1. Acá encontramos a una mujer que se llamaba Febe. Romanos 16:1. Acá dice el apóstol Pablo: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Mira, ya había otra diaconisa también allá, hermano, cuando le escribió a los romanos. De la iglesia en Cencrea. Esto estaba allá cerca de Corinto, hermanos. Amén. Mire, encontramos una mujer que era una diaconisa. Ahora en Romanos 16:3, ahora acá también dice Pablo acá: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila y Aquila era una pareja de esposos, amén. Pero los dos trabajaban arduamente dentro de la obra del Señor, hermanos, amén. Mire, las mujeres también han sido importantes dentro de la obra del Señor. Pablo lo reconoció, ella fue colaboradora y su esposo también fueron colaboradoras. También menciona a Febe, de que era una diaconisa, y dice también ahí, ¿verdad? Que la cual, dice, recomiendo además a nuestra hermana Febe. Está dando una recomendación también por la hermana Febe. Y ahora acá también en Romanos dice, saludad a Priscila y a Aquila también, que son mis colaboradores, amén. Y en Filipenses 2 menciona a otras dos mujeres también el apóstol Pablo, a Evodia y Síntique. Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. El apóstol Pablo está diciendo que dos mujeres combatieron juntamente con él en el Evangelio, hermanos. Amén. Y les manda a decir, ¿verdad? Que sigan firmes. La mujer es muy importante, hermanos. Amén. ¿Por qué es importante la mujer, hermano? La mujer es la ayuda idónea del hombre. Volvemos a Génesis. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán ¿cuántos? Dos, no, serán uno. Uno, el complemento, hermanos, amén. La mujer complementa al hombre, el hombre complementa a la mujer. Los dos son uno solo, hermanos, amén, en el Señor. Y esto, hermanos, trae mucha bendición, hermanos, amén. Y ahora, hermanos, después de haber empezado con los diáconos, después siguió con las diaconisas, y ahora el apóstol Pablo regresa otra vez con los diáconos otra vez en el hogar también, hermanos. Amén. Mire, la importancia del hogar, hermanos, en cualquier ministerio es vital, es muy importante. Yo siempre lo he dicho. El que no es capaz de darle un buen testimonio de que Cristo ya le cambió en su hogar, no va a ser capaz de representar la fe en ningún lugar. En ningún lugar. En cierto momento una señorita me dice, Luis, yo ya cambié. Hoy sí ya estoy sirviéndole al Señor de todo corazón. Y me dice, ¿me crees? Y le digo yo, le voy a preguntar a tu mamá, le digo yo. Entonces me dice, no, mejor ya no, dejémoslo así. Me dice, ya no me digas nada. Me dice, ya no. ¿Por qué? Porque es en el hogar. En el primer lugar, hermanos, donde yo experimenté el poder de Dios en mi vida, viendo ese poder que estaba cambiándome. ¿Sabe dónde fue? En mi casa. En un culto. Donde solo había 7 o 8 personas, donde 5 eran mi familia, mi papá y mi mamá. Y ahí me tocó que predicarle a temprana edad. Y yo sentí como el poder de Dios, hermano, vino sobre mi vida. Y yo empecé a predicar con libertad. ¿Por qué? Porque ya Él estaba obrando en mi vida, hermano. Pero antes, hermano, hay que ayunar, hay que orar, hermano, porque no es de que un buen deseo ya trae todo. No, hay que esforzarse también, hay que sacrificarse, hermano. Hay que buscar al Señor de todo corazón para que los cambios vengan a la vida. Somos buen ejemplo en el hogar, hermano, en nuestra casa, con nuestra familia.
Dios nos va a usar grandemente a donde quiera que nos quiera llevar, hermano. Pero empieza en el hogar. Ahora acá, mire, el apóstol Pablo le está diciendo acá a los diáconos cómo tienen que ser en el hogar. 1 Timoteo 3:12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer también, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Amén. Los mismos requisitos que el pastor, que el ministro, también se los da acá a los diáconos. Maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas también. Es que a veces dicen, no, es que el pastor es el que tiene que dar ejemplo, el pastor es el que tiene que disciplinarse, que tiene que ser ejemplo, tiene que estar temprano acá en la iglesia todo el tiempo. ¿Y los diáconos qué? También dice acá. Mira, aquí lo dice, ¿eh? Que gobiernen bien sus hijos y que gobiernen bien sus casas también. Recuerde, el diácono es el que viene después del ministro, después los diáconos, miren, la mirada de todo el mundo están sobre ellos, hermano, el ejemplo, hermanos, amén. Dan un buen ejemplo, van a traer bendición a la iglesia. Dan un mal ejemplo, hermanos, miren, van a traer murmuración a la iglesia. ¿Y quiénes son los culpables? Los líderes. Pero aquí tenemos las instrucciones en la escritura, hermano. Ahora solo tenemos que esforzarnos y obedecerlas para que la bendición venga, hermanos, sobre nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a leer el 13. Dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y le voy a leer este versículo que me gusta mucho. Hechos 11:24. Dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Quién era este varón? Era Bernabé. Era un anciano de la iglesia en Jerusalén, que lo mandaron a Antioquía a supervisar una nueva obra que se había levantado, si era de Dios o no era de Dios. Pero miren las características de este varón. No era un apóstol, era un anciano, Bernabé. Dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Qué bonito que digan el hermano diácono, es un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Mire, hermano, es un hombre sabio, hermanos. ¿Y quién fue Bernabé? Bernabé, cuando necesitó ayuda, fue a buscar a Saulo, que se acababa de convertir. Ya tenía un tiempo de convertido Saulo y lo fue a buscar y trajo a Saulo. Mire, Saulo fue discípulo de Bernabé, de un anciano, hermanos. ¿Qué cosas? Uno de los apóstoles más grandes, hermanos, que tenemos acá en la escritura, fue discípulo de un anciano, de un diácono, hermanos. Amén. Mire, que trae un grado bien honroso, hermanos. Amén. Dice Proverbios 22:1: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El buen nombre vale más que cualquier cosa, hermano. Ministro del Evangelio o que anhela ser ministro del Evangelio, no se fije en lo material. Dios le va a proveer lo que necesite. Dios se lo va a dar. Dios no falla. Pero no se enfoque en la riqueza, en lo material, en lo económico. No. Vale más el buen nombre, la buena fama. La buena fama. Él es un varón lleno del Espíritu Santo, un varón bueno. Eso vale más, hermano, que 15 casas que usted pueda tener. O dinero, cualquier carro, cualquier cosa. El buen nombre. Amén. Este ha sido el consejo de la palabra de Dios en este momento, hermanos. Amén. Es lindo, hermano, estudiar esto porque nos abre los ojos, hermanos, de la necesidad. Muchas iglesias están en decadencia espiritual, no están en santidad, no están en consagración, porque sus líderes no han sido preparados correctamente. Aquí hemos visto, hay requisitos. Y si llenan los requisitos, se ponen. Y si no llenan los requisitos, no se ponen. ¿Verdad? La obra es del Señor, hermano. Tenemos que cuidar la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la enseñanza. Como siempre, si tiene algún comentario, alguna pregunta, la puede hacer ahí a través de un mensaje. Y también si tiene alguna petición de oración, por algo que usted desee que podamos orar en este momento, pues lo podemos orar ya al finalizar por su petición. Amén.
Y lo más importante también, si usted, amigo o hermano, ¿verdad?, si ha estado alejado del Señor, quiere regresar al Señor, vamos a hacer una oración para que usted ahí donde se encuentre pueda repetirla y regresar al Señor. Fuera de los caminos del Señor no hay nada bueno. Todo es vanidad. Todo pasa. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor no pasa. Amén. Y lo que más necesitamos los seres humanos es estar en comunión con nuestro Dios. Porque es ahí donde vamos a tener su protección. Vamos a tener plena confianza de que Él va a estar con nosotros para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, creo que no hay, ¿verdad? Amén. Y peticiones, no sé si habrá alguna petición por ahí por el momento. Amén. No se ven peticiones. Amén. Gloria a Dios. Pero sí hay muchas cosas por las cuales es necesario orar, hermanos. Amén. Oremos por las familias, oremos por los ministros, hermanos. Los ministros que son honestos, que aman a Dios y la obra de Dios con todo su corazón y están hasta sacrificando su propia vida, hermano, para poder llevar a cabo el mensaje de Dios. Amén. Oremos por ello. Y oremos también para que más ministros se puedan levantar del evangelio también, hermano, que puedan venir y predicar el evangelio, porque como dice la escritura, la mies es mucha y los obreros son pocos. Si usted está sintiendo el deseo, hermano, de un día ser un ministro del evangelio, hermano, porque este es un llamado, hermanos. Si Dios se lo está empezando a hacer ya, hermanos, prepárese. Humíllese más delante del Señor, ame a su hermano, trabaje en la obra del Señor, aprenda lo más que pueda para que cuando llegue ese momento usted ya va a estar preparado. Amén. Porque ese llamado no es para todos, hermanos. Muchos dicen, no, yo pastor, yo no voy a hacer, ¿verdad? No tienen el llamado, ¿verdad? Porque esos llamados son especiales. ¿Por qué? Porque estos llamados llevan mucho sacrificio personal, hermanos, y mucha entrega, mucha demanda, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Si quiere aceptar o reconciliarse con el Señor Jesucristo en este momento, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo delante de ti en este momento, reconociendo mis errores, mis pecados. Perdóname, límpiame, redímeme y ayúdame ahora a caminar en tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, recíbeme en este momento. Recibe mi vida, dame las fuerzas, dame el coraje, dame el carácter que necesito para pararme firme delante de ti. Ayúdame a congregarme, ayúdame a leer tu palabra, ayúdame a orar, Padre, para que pueda estar firme y no desviarme más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a orar por las peticiones. Amén. Oremos por los ministros, oremos por las familias, oremos por todos los creyentes, oremos por los que todavía no han conocido al Señor, que sea Dios el que obre en cada vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos delante de ti pidiendo por cada una de las peticiones, Padre, que puedan haber, Padre, en cada hogar, en cada familia, mi Dios. Ayúdales, Señor, guárdales, provéeles, Padre mío, lo que necesiten, conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Te pedimos por los pastores, Padre mío, por los ministros, por los diáconos, por todos los líderes de las congregaciones, todos aquellos que sirven dentro de una congregación, Padre mío. Sabemos que no es un trabajo fácil porque demanda mucha búsqueda, mucha disciplina, mucho sometimiento delante de ti para poder dar un buen ejemplo, para que otros también vengan a tus caminos y te sirvan, Padre. Te pedimos, mi Dios, que seas tú el que nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, y que podamos tener, Padre mío, un buen nombre, Padre, no solamente dentro de la congregación, sino también para con los de afuera, Padre Santo, para que podamos esparcir la bendita semilla de la palabra de Dios a donde quiera que vayamos, Padre mío, y esa semilla, Padre mío, sabemos que eres tú el que la vas a hacer germinar en cada corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos.